La creación era joven. Adán y Eva, expulsados del paraíso, habían comenzado una nueva vida en una tierra que ahora demandaba sudor y esfuerzo. Adán y Eva tuvieron 2 hijos. El primer hijo, Caín, llegó con la promesa de una nueva generación. Era fuerte, un labrador de la tierra. Sus manos conocían el polvo y el arado. Después nació Abel, un hombre de corazón apacible, que se convirtió en pastor de ovejas, guiando a sus rebaños por valles y colinas verdes. Ambos crecieron bajo el mismo cielo, aprendiendo de sus padres las historias del Edén perdido y las promesas de un Dios que, a pesar de todo, aún estaba presente. Con el tiempo llegó el momento de presentar una ofrenda a Dios, un acto de gratitud y reconocimiento. Caín, con el sudor aún en la frente, seleccionó parte de su cosecha, los frutos que la tierra le había dado con su trabajo. Abel, por su parte, escogió de lo mejor de su rebaño, los primogénitos, los más sanos y valiosos, y ofreció su grasa, lo más preciado. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y a Abel mismo. Su corazón era puro, su fe sincera, pero no miró con el mismo agrado la ofrenda de Caín, porque la ofrenda de Caín no era lo mejor que tenía. Era un acto de rutina, una obligación cumplida sin la devoción que brota de un corazón agradecido. La respuesta de Dios no fue un rechazo total, sino una invitación a la reflexión. Pero Caín no lo vio así. Su rostro se ensombreció y la ira comenzó a arder en su interior. No era tristeza ni decepción, sino una furia helada que buscaba un culpable. En su mente distorsionada, era su propio hermano. Dios, que ve lo más profundo del corazón humano, se acercó a Caín y le habló con la calma de un padre preocupado. ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo dominarás. Era una advertencia, una oportunidad para vencer la oscuridad que crecía dentro de él. Dios le estaba mostrando la salida, el camino de regreso a la luz. Le estaba diciendo que tenía el poder de elegir, de sobreponerse al mal que lo tentaba. Pero Caín estaba sordo a la sabiduría, cegado por la envidia. La semilla de la envidia, regada por el resentimiento, germinó rápidamente en su corazón. Veía a Abel no como su hermano, sino como el favorito, la causa de su humillación. Cada sonrisa de Abel, cada balido de sus ovejas, se convertía en un recordatorio de su propio fracaso percibido. La advertencia de Dios fue ignorada. La bestia del pecado que acechaba a la puerta no fue dominada. En cambio, Caín le abrió la puerta de par en par y la invitó a entrar. Un día, mientras trabajaban en el campo abierto, lejos de la mirada de sus padres, Caín puso en marcha su oscuro plan. Con palabras que ocultaban sus verdaderas intenciones y con palabras de engaño le dijo a Abel: salgamos al campo. Abel, confiado e inocente, lo siguió sin sospechar nada. Allí, en la soledad de la naturaleza que ambos trabajaban, la envidia de Caín explotó en una violencia brutal. Se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La tierra, que hasta entonces solo había recibido el sudor del hombre, bebió por primera vez la sangre inocente de un hermano derramada por otro. Un silencio terrible cayó sobre el campo. El primer acto de violencia humana había manchado la creación. El mal ya no era solo una serpiente en un jardín, sino una sombra en el corazón del hombre. Entonces, la voz de Dios resonó de nuevo, no con ira, sino con una pregunta que buscaba el arrepentimiento. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La pregunta no buscaba información, pues Dios todo lo sabe. Buscaba una confesión, una última oportunidad para que Caín reconociera su falta. Pero el corazón de Caín se había endurecido por completo. Con una frialdad desafiante respondió: no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Con estas palabras, Caín no solo negó su crimen, sino que también rechazó la responsabilidad fundamental que tenemos unos por otros. Pero la sangre derramada no podía ser silenciada. Dios le respondió: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La tierra misma se había convertido en testigo y acusadora. El crimen de Caín había alterado el orden natural, y así llegó la consecuencia. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la trabajes, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. La misma tierra que Caín había labrado, ahora se volvería contra él, ya que su conexión con el suelo se había roto. Su identidad como labrador le fue arrebatada. Su castigo no fue la muerte, sino una vida eterna y de vagabundeo. Una existencia sin raíces, sin pertenencia,
llevando siempre consigo el peso de su crimen. Al escuchar su sentencia, por primera vez, Caín pareció comprender la magnitud de lo que había perdido. Su respuesta no fue de arrepentimiento por su pecado, sino de miedo por su castigo. «Grande es mi castigo para ser soportado», exclamó. «He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará». Su más grande temor era el exilio de la presencia de Dios y la venganza de otros hombres. Incluso en este momento de oscuridad, Dios mostró una forma de misericordia. No anuló el castigo, pero le ofreció protección. Puso una señal en Caín, no como una marca de vergüenza, sino como un escudo divino, para que nadie que lo encontrara lo matara. Era una promesa de que la vida, incluso una vida rota como la de Caín, seguía bajo la soberanía de Dios, y que el ciclo de violencia no debía continuar sin control. Así, Caín se alejó de la presencia de Dios y habitó en la tierra de Nod, que significa errante, al este del Edén. Allí construyó una ciudad y tuvo descendencia, pero su historia quedó como una marca indeleble en la memoria de la humanidad. Una advertencia solemne sobre cómo la envidia, si no se controla, puede envenenar el alma y conducir a la destrucción. Nos enseña que todos somos en cierto modo guardianes de nuestros hermanos y que nuestras elecciones tienen consecuencias que resuenan mucho más allá de nosotros mismos. La historia de Caín y Abel es el eco trágico del primer grito de sangre desde la tierra, un recordatorio perpetuo de la batalla entre el bien y el mal que se libra no en campos lejanos, sino dentro de cada corazón humano. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha conmovido, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo episodio de la serie.